Soy el doctor Arturo Martínez Martínez, médico general, adscrito al programa Médico en tu Casa en la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc. La finalidad es el control de enfermedades crónico-metabólicas como la diabetes, la hipertensión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Mi nombre es Lidia Marisol Zavala Bautista, soy enfermera de la Jurisdicción Cuauhtémoc y estoy en el Centro de Salud Atanasio Garza Ríos. Mis funciones como enfermera prácticamente es tomar la presión, los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y hacer las pruebas de glucosa. Mi nombre es Arturo Giovanni Franco Berber, pertenezco al programa Médico en tu Casa, soy odontólogo y pertenezco a la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc. Mis funciones dentro del programa es lo de odontología, en el cual se llegan a hacer detecciones, promociones, prevenciones, así como odontosexis, que son limpiezas. Se llegan a hacer curaciones, resinas, extracciones dentarias. Los valores que tiene el programa Médico en tu Casa, yo creo que es solidaridad, valor, humildad, y agradecimiento también por parte de los pacientes y también por nosotros por dejarnos entrar a sus hogares. Lo que más me gusta es la satisfacción que se le da al paciente, ya que desconocen completamente lo que es la salud bucal. Luego se les hace hincapié y el agradecimiento que te dan es lo que más me gusta. Rosalena Arevalo, de 85 años. Ella es una paciente con hipertensión arterial sistémica de larga evolución, descontrolada lamentablemente. Presentó secuelas de poliomielitis y secuelas de EBC en repetidas ocasiones. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o con menos frecuencia a través de un vínculo común como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas, y un 5 a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos al ser bombeados por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Muy bien, nos toca visitar a la paciente Rosalena Arevalo, de 85 años, no sé si la recuerden. Esta paciente necesito que me tramites el servicio de gratuidad y una revisión completa de cavidad oral. Y lo que me preocupa bastante es que tiene un mes de evolución de que se volvió a caer. Entonces, no la hospitalizaron, pero está en su domicilio postrada. Vamos a revisarla. Ya desayunó, ¿verdad? Ya. Tiene 105. Con ella hemos estado acudiendo, se le ha estado dando la atención para su hipertensión. Le hemos estado dando últimamente el seguimiento, ya que hace aproximadamente un mes sufrió de una caída y tenía lastimada la cadera.
Vamos a incrementar la dosis del analgésico, ¿sí? Para mitigar el dolor un poquito. Entonces aquí importante es movilizarla, no permanecer más de 2 horas en una sola posición y eso me va a ayudar bastante a que esa se me vaya recuperando un poquito la movilidad, tenga un poquito de fuerza esa pierna. ¿Sí? Lamentablemente pues la cadera ya está muy desgastada. Las radiografías me dicen eso, que está muy desgastada esa cadera. Entonces ahorita lo importante es quitar el dolor nada más. Necesito que incremente el consumo de agua, aunque sea un vasito. O sea, no le voy a pedir que se tome una botella, es imposible, pero vasitos pequeños, que hoy me tome uno, mañana se proponga tomarme 2 vasitos y así vamos a ir. ¿Sí? Para que no se extriña tanto. Lo que pasa es que si usted se extriñe hay más dolor en la cadera, porque se generan más contracciones aquí musculares, entonces le va a generar dolor en todo el cuerpo. En el enfoque que debemos de tener con un paciente hipertenso es con medidas higiénico-dietéticas. Lo importantísimo en él es el disminuir el consumo de sal. El chocolate, el té, el refresco de cola, café, todos esos tipos de alimentos me pueden elevar demasiado la presión. Entonces lo que se busca es incidir un poquito en sus hábitos alimenticios y modificarlos de lleno. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Ahorita checando lo de la agenda, como teníamos ya agendada su cita, la última vez que le hice la historia clínica de la limpieza, después de ahí, ¿cómo se ha sentido? ¿Ha tenido alguna molestia? ¿Ha tenido algo raro? Le duele uno de los dientes. ¿Le duele uno de los dientes? Sí. ¿A qué le duele? ¿Al frío, al calor, al masticar, al comer alimentos? Al Cuando se lo tocan. En cuanto a mi función, ya se le hizo la historia clínica, ya se le hizo una odontosexis y hoy lo que se va a aplicar se le llama ionómero de vidrio. Entonces es una curación provisional, pero muy dura, que le va a durar bastante tiempo. Ok, aquí ya le está molestando. Sí, de aquí lo que podemos observar, tiene una amalgama por la parte mesial del canino, la parte distal del lateral. Ajá. Entonces en la parte distal ahí se ve un pequeño orificio que yo creo que ya está formando de caries, que es en esta zona. Para eso, y esta amalgama ya tiene también muchos años, entonces puede haber filtración de este lado de la amalgama. De la amalgama. Ajá. Ah, okay. Entonces pueden ser, aquí ya tenemos 2 motivos por los que se pueda estar doliendo. Necesitamos todo esto verificarlo con una radiografía. Okay. En la radiografía ya podemos ver cuál es el problema, qué diente es el problema. Por ejemplo, si es la amalgama, la tenemos que quitar, que para mí vamos a tener que abrir de los 2 lados, se llama por la parte interproximal, con una pieza de alta, hacerle la cavidad y restaurarlo ya sea con ionómero de vidrio o resina. Ok, por mi parte sería todo, señora Rosalena. Entonces en un momento le va a venir la trabajadora social para aclarar algunas dudas que tenga. Sí. Ok, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, doctor, que esté bien. Permiso. Las recomendaciones que se dan a pacientes adultos mayores son de que luego se les llega a resecar mucho la boca, en el cual se les mandan, tenemos varios remedios. Uno de ellos es a base de nopal, que es hervir 2 nopales, rebanarlos, hervirlos por 20 minutos, colarlos, ponerles tentamento, hierbabuena y tomársela como agua de uso diario. En su defecto podemos hacer enjuagues con té de manzanilla y una pizca de bicarbonato, en el cual se deja serenar toda la noche y estar haciendo 5 enjuagues al día. Sí, señorita. Hola, señora Rosalena, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, qué bueno. Recuerda, yo vengo porque el doctor Arturo me mandó para el trámite de cédula de gratuidad. ¿Sí recuerda que la solicitó? Sí, me acuerdo que la había ¿Tendrá sus solicitado. documentos? Sí, aquí los tengo. Ok. Aquí están todos. Sí, recuerda que con este documento usted entra al programa de medicamentos y servicios médicos gratuitos. Sí, parece es la ¿Sí? póliza. Sí. Exactamente, es muy parecida al Seguro Popular, pero Ok. de aquí del Distrito Federal. Ok. Funciona de la misma manera. Entonces yo me llevo sus documentos Ajá. y ya le traigo la cédula hecha, ¿ok? Y ya con esa va a poder acceder Ya con a eso un ya me servicio. dan los Exactamente, dan los medicamentos. de Funciona gratuidad. exactamente de la misma manera. Lo que vamos a hacer con ella es otorgarle su copia de cédula de gratuidad, ya que la extravió.
además de identificar las redes de apoyo y algunas gestiones que solicite su hija. Es necesario e importante que ustedes conozcan siempre ahora sí que la red de hospitales con los que cuentan y a los que pueden acceder de forma gratuita y que le tienen que dar el servicio. Parte del Rubén Leñero se ubica el Gregorio Salas, de Joco. Si en algún momento usted requiriera el servicio, ahí lo puede solicitar, igual la pueden atender. Tengo una duda nada Claro, más. claro, dígame. ¿Yo le puedo llevar a cualquiera de esos o es a donde haya lugar? No, como es urgencias, puede llevarla a cualquiera de esos. Incluso tenemos más, sin embargo, yo siempre les doy como la orientación a los más cercanos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces eso sería todo de mi parte. Bueno. Yo regreso cuando ya se la vaya a entregar y ya le explico. Y de igual forma, si usted tiene alguna otra duda, mientras de aquí a que se la entrego, pues me la hace saber. Ok. ¿Sí? Bueno, Muchísimas gracias, pues eso señorita. sería todo. Que estén muy bien. La verdad me he sentido muy tranquila porque pues como vivimos en un tercer piso y la tengo en silla de ruedas, para mí es muy difícil sacarla. Entonces sí me angustiaba el no poder tener un tratamiento para ella y eso me ha dado a mí mucha tranquilidad. La verdad me he sentido muy apoyada y me siento muy bien con este programa. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el Médico en tu Casa es gratuito.